Este buen hombre vendió su alma con una pandilla, en una noche de luna llena. Al lado de una dama de compañía, se doblegó al tomar interés por su lado oscuro. En su andar desatado no tuvo nada que perder. Erró con ella cuando pretendía volverla a amar, consiguió solo sentirse apenado. Sonrió con su espíritu celeste en una complicidad misteriosa cuando fantaseó con ella y una familia, reflexionó en que lo único que le faltaba para estar completo, es una pareja correspondiente, sin todavía conocerla. Se dijo, creo que no seré un desperdicio, con una mujer a mi lado a quien amaré, la afortunada será importante para mi vida. Hurgó en los bares, junto a la muchacha y esperaron el amanecer, se calmó al querer enmendar algo en ese atractivo ángel, revestido de mujer, viéndola rogar de rodillas en el baño, clavada en su vómito. Amanecido y violentado como el alma de la noche se entonó en su proceder, arriesgándose de recibir una bala o tener sida, se descubrió como un simple mortal al reconocerse compasivamente en la sombra del pavimento. Inconforme pensó en su muerte, y que no ha tenido el privilegio que lo hiciera perdurable en alguien más. En una de esas noches de desenfreno, con su chica de turno, razonó una conexión entre lo que se negaba a fomentar, y se permitió una socialización como se lo merece todo ser humano, atendiendo a unos tales mercenarios, que su dama de compañía les presentó invitándolo a unas copas. Los subversivos se presentaron, y explicaron sin censura ser enemigos del partido político al que el hombre pertenecía, diciéndoles: debes tomarte un chance con nosotros para un buen remunerado trabajo. Uno de los temerarios le dijo: te planteamos a que escuches oradores rebeldes, para que te restituyas en un camino por nosotros manifiesto, en las luces de círculos clandestinos. A lo que él respondió: en el sitio no deben hacer alarde de lo que representa mi uniforme, por estas inadecuadas inquietudes, para con mis jefes. Los tipos insistieron, tu empeño por el orden, en la resistencia que sentiste al placer, que dan los actos perversos de tu ocupación, fue lo que nos hizo creer con más firmeza en tus tareas para nuestras redes organizadas, que nos abocaremos para una personal y precisa misión, porque estamos inconformes del régimen. El hombre trató de discernir, se limitó a escuchar y asintió con su cabeza todo lo que le decían. Alucinó con la oferta que le hicieron y no dudaba en rechazar. Esa noche se oxigenó el cerebro con licor, en su casa solo y maduró la oferta propuesta. En su embriaguez se arrodilló frente a un altar, haciéndose la señal de la cruz, se martirizó como las víctimas de las malas prácticas de su oficio y meditó en una culpa que había acentuado su creencia en Cristo. Habituado por el arte de orar, levantó una plegaria frente a la Virgen diciendo: Dios, he sufrido solo con mi cruz, he buscado algún tipo de perdón, por una mente delictiva de la que no me acusaron sino me aplaudieron, por la que el final de mi vida estoy dispuesto a ir a tu encuentro para saldar mis pecados en tu celestial justicia. Al siguiente día, como otro más, fue a ser responsable en su trabajo, también a su oído por medio de implicados colegas, le llegaron los rumores del complot de estas juntas secretas. Se sintió más apoyado, no aceptó resignarse, y concretó acudir al encuentro de los interesados asalariados. La primera vez que asistió a la cita de los conspiradores insurrectos, se sostuvieron el saludo, y él se destacó con firmeza expresándoles: vengo a ustedes con la idea de lograr vengar al pueblo venezolano por un pasado del que no tuvieron ni la culpa, pasado que ya ni recuerdan, por la representación del perpetuo gobierno al que pertenezco. Y justamente me parece importante lograr con ustedes ser parte de algo verdaderamente significativo. Al siguiente día se levantó para ir a sus compromisos y con una vergüenza tremenda, en su mente se preguntó: ¿ahora cómo enfrento esto que siento frente a mi jefe? Que ha dejado de serlo, sin siquiera estar al tanto, de que soy un vendido. Comenzó a decirse cada día al ir a cumplir sus responsabilidades: haré como si no importara. Solo es otro día más de labor y punto. En su deshonesto trabajo, siguió el plan de ser amable con los patronos, no dio adelantos sobre lo que iba a hacer, así nadie lo detuvo. Trató de ser simple y amable, se concentró en no quebrar su compostura frente a los jefes, pues tuvo una mala impresión cuando fue denunciado y avergonzado con desconfianza y desprecio por ellos a causa de su envidiado talento. Pues se sentía desnudo. Lo sabotearon tratándolo como un aprendiz. Se le desfiguró la sonrisa y encontró la manera de sentir calma de nuevo, sin explicar por qué de repente cambiaba de opinión, dándoles la razón. Él se acostumbró a frecuentar las reuniones, hasta que un día de ellas, al conseguir familiarizarse, con una gran inspiración, intentó acercarse al líder rebelde diciéndole: quiero resolver mi intervención para iniciarme. Le reprocharon su novatada, y lo dejaron en la expectativa, lo emplazaron diciéndole: averigua en tu trabajo la agenda del presidente y entéranos para que puedas prestarnos un mejor servicio de construcción y éxitos y poder asumir que no fracasarás, nada de errores, si de esto que quieres explicarnos, lo aprendemos, para dejar por fin el temor de ser descubiertos. Tomó como un premio su turno, preparó en su casa el plan, hasta llegar el día de comenzar su primicia. Cuando estudiaban en la televisión las alocuciones del presidente, le pareció encantador poderse ganar uno de los cónsules asistentes, con inteligentes metas y motivos.
Mientras permanecía callado hizo una representación en su mente que según él, sería admirada por sus influyentes cabecillas. Ya con suficiente incitación, pidió silencio a los comentarios de los individuos activos para iniciar lo que tenía en efecto y comenzó su acto intentando hablarles con un mismo lenguaje, poniendo en pausa la televisión. Les dijo. Mientras veía el discurso del presidente, creo que lo que piensan de disparar no es un disparate, si podemos llegar el arma. Abordó su razonamiento como una idea poética y así les explicó. Cuando disparos se dispararon. Los precios se dispararon. La economía se disparó. El dólar se disparó y se compra. El bolívar se disparó y se vende. La alimentación, la vida se disparó. El gas, la harina, los precios. Todo eso se disparó, como cuando disparábamos en las protestas. La canasta básica y el aceite se dispararon. La gasolina y petróleos de Venezuela se disparó y no se vendió. La audiencia quedó absorta por su visión, señalando al presidente en la televisión y les dijo, puedo ver en sus ojos el mañana, él es solo una parte de todo el crimen. El mandatario se vende al público, el asesino desenvaina el arma, con el fanático y separa al militar y se le dispara en su semblante aterrorizado, de espalda, a lo que un testigo premonitorio interrumpió. Una mañana cuando me levante y vea el smog de mi ciudad que la hace ver bonita aspiro ver en las noticias este simulacro, demostrado y con ejemplos. Sintió una respuesta positiva en los presentes, pues creyeron en él un prometedor orador. En su confabulación se encontró caracteres consecuentes que lo hicieron figurarse como un líder nato. Todo esto lo decía viendo la televisora chavista, comparándola como si viera otra cosa. El ejecutor al ver al carismático público se armará, detendrá al presidente, a corta distancia se le apunta al gobierno, dándole la espalda, se para con el militar y se dispara. Y así terminó la oración para sus colegas, que dispuso a ejecutar en público. Les dijo un porqué explicándoles, yo buscaba una solución y en ustedes la encontré, ahora me daré el placer que me dejó esta convocatoria de ver materializar mi aporte. El destino de él también se discutió con esto en que él allí se lució, y el hombre les dejó evidencias con datos y cálculos de creaciones que ya han hecho historia y todos de acuerdo, pensaron en recuperar la soberanía, calculando el día previsto. Una mañana tenue de un gris húmedo y avisador, cumplió con su rutina, se preparó ya para su cometido, se puso a orar con su uniforme puesto, diciendo frente a una imagen virginal, me encomiendo a ti mi Dios, con la señal de la cruz. Ten misericordia de mi Jesús, desde este día crucial, por todo lo injusto que me tocó hacer en nombre de la causa revolucionaria. Te confieso que me he mantenido fuerte considerando la situación dolorosa del país, tú sabes que merezco tu perdón al tragarme el rencor frente a mis jefes, por amordazar el llanto de actos épicos de espontáneos venezolanos, me he sentido juzgado como si me desgarrara el alma, como cuando hice mi número en las protestas y en cualquier situación dolorosa que he sufrido con el país. Ya el combatiente verdaderamente peligroso, empezó seguro de volver a su trabajo para cumplir con su misión. Se sintió acusado, y como otro día más recorrió la ruta, acostumbrado a la rapidez, llegó al evento junto a todo lo que rodeaba el protocolo y nunca perdió el equilibrio que le generó el suspenso del espacio y tiempo. En el acto frente a la pompa del evento por la toma de posesión del futuro presidente, sus amigotes envueltos en una total paranoia, se procedieron atrevidos, y comenzaron con la acción antes de tiempo, se cercioraron de que el partidario estuviese armado y examinaron con paciencia y mucho cuidado a la radio ruidosa. ¿Quién es ese que se deja caer antes de que el disparo empiece a sonar? En un desprovisto bache, preguntaron quién es ese que cae antes de que todo empiece. El combatiente, se advirtió de su arma en la mano, sin miedo de querer disparar respondiendo a sus emisores. El ministro. El que ahora te tiene comiendo de la palma de su mano en la superficie hasta que todo termine. Y a toda su banda les quedó clara la pauta y la novedad de su maniobra. Sudoroso de su palidez. Espero a que interfirieran los del protocolo perturbándolos, haciendo cortinas de humo sembrándoles paranoia para distraerlos. El hombre se imaginó disparándole al tirano cayendo en su tumba, junto a todo lo que implica, dejándolo cóncavo como su destino. Y así fue, él fue quien comenzó, y no le importó, el combatiente se negó a sentirse culpable, cuando ya fue muy tarde para retroceder el tiempo cuando apuntó y se dispuso a atentar solo. El mandatario en pleno ejercicio de su discurso, sin pensar que sería el final de su día, con un nudo en su garganta tembló y pavoroso paró su alocución quedando tieso como un cadáver, el hombre se acercó a su lado, y disparó. Disparó, disparó, disparó y disparó, y lo mató. Dejando paralizado el mundo por un segundo al darse cuenta al rato de haberle disparado al blanco. Recobró la razón, y sujetó el arma en sus manos como si fuese su alma. Disimuló, e hizo como si nada malo pasara por su mente o con él. Percibió un ataque de histeria en el público y agazapado buscó la calculada salida, nadie tuvo pruebas para detenerlo y más nadie se dio cuenta del autor del suceso. Los cómplices se articularon, colocando denuncias distractoras en el cuerpo de seguridad. Mientras, se despojaban de sus evidencias y se mezclaron con los acompañantes del presidente, pugnando la seguridad del chavismo, cuando dejaron quejas para matar el tiempo.
Ese buen hombre, al llegar al final del día, cagado, le llegó al frente de su habitación su esperada justicia. Recibió su merecida recompensa, junto a una mujer a quien amar. La mujer desnuda, le agarró su arma jugando con ella, apuntándole. El hombre le dijo que para qué quería el arma y ella dijo para hacer justicia en nombre de la libertad. Se montó sobre él le quitó el arma con delicadeza y la chica, acostándose a su lado, se dispuso a hacerle el amor, hasta el amanecer. Mientras se escuchaba en las noticias, que informaban: atentado en toma de sucesión, con un tipo de artificio atentaron contra el futuro mandatario, en medio de disparos y disparos aparentemente provenientes de un dispositivo en el escenario.